Bienvenido al Pan del Cielo, un espacio donde meditamos sobre la palabra de Dios. Y es que esta historia nos deja una preciosa enseñanza de las cualidades de un verdadero amigo, la lealtad desinteresada del amor. Si se quiere ser un amigo leal, no podemos vivir para nosotros mismos. Primera de Samuel 18, capítulo 1. Nos dice: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. En la Biblia, cuando Jonatán le dio su manto, su espada, su arco y sus otras ropas a David, estaba reconociendo que David sería el siguiente rey. Y este acto simbolizó la transferencia de honor, el reconocimiento del futuro papel de David. La vestimenta en aquella época simbolizaba identidad y estatus. Por lo tanto, el acto de Jonatán de entregar su túnica a David significó que apoyaba a David como el siguiente rey. Pero no todo quedó ahí. Recuerden cuando el profeta Samuel había ungido a David para ser el nuevo rey. Jonatán era hijo de Saúl y heredero al trono. Pero David y Jonatán fueron figuras heroicas del reino de Israel. Jonatán y David hicieron un pacto, ese pacto en el bosque de Sif, en Orés, durante la persecución de Saúl contra David. El pacto se registró en los libros de Samuel y fue un pacto que hicieron ante el Señor. Los dos se separaron después de hacer ese pacto. Jonatán hizo el pacto con David porque lo amaba como a sí mismo, pero era su amigo más fiel. Supo que David y él tenían el mismo corazón después de escuchar a David dar una explicación detallada de su corazón y de su fe en el Dios viviente. Y es hermoso porque ambos cumplieron su pacto. Jonatán hizo un pacto de advertirle a David el peligro proveniente de su padre y David su pacto de velar por la familia de Jonatán. Pero una de las enseñanzas más hermosas que nos dejan en esta amistad, quiero que me acompañes a Primera de Samuel, el capítulo 23, el verso 16. Dice la palabra de Dios: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jorés, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Jorés, y Jonatán se volvió a su casa. Es hermoso. Quizás era uno de los momentos más difíciles que estaba enfrentando el rey David con la persecución de Saúl, el padre de Jonatán. Pero a su amigo no le importó y fue allí donde estaba David. Fue a afirmarlo, a recordarle quién era él y el propósito de Dios en su vida. Y es eso lo que hace un verdadero amigo cuando estamos pasando por esos momentos de enfermedad, de persecución, de pruebas, de escasez, de depresión, de desánimo. Es ir, abrazarlo, afirmarlo, visitarlo, recordarle las promesas de Dios en su vida, ayudarle en todo lo que esté a nuestro alcance y no dejarlo solo. Actuar como si fuéramos nosotros mismos los que estuviéramos atravesando por esa prueba. Y es que esta historia nos deja una preciosa enseñanza de las cualidades de un verdadero amigo, la lealtad desinteresada del amor. Si se quiere ser un amigo leal, no podemos vivir para nosotros mismos. La gente leal no solamente cumple con sus compromisos, también está dispuesta a sufrir por ellos. Ahora, Jonatán es un ejemplo brillante de lealtad. Él se dio cuenta que la fuente de la verdad era Dios y su relación con el Señor
fue la que le dio la habilidad para permanecer fiel al pacto con David. Que el Señor nos permita ser esos amigos leales y cumplir nuestras promesas. Y seamos esos amigos fieles, porque además ese es uno de los atributos de nuestro Dios. Es hermosa esta historia y una valiosa enseñanza. Comparte la palabra con un amigo y no te olvides de comentar. Dime, ¿eres un amigo fiel? ¿Te consideras un amigo leal? Compárteme tu opinión. Que la paz del Señor sea sobre tu vida. Bendiciones.